Bueno, soy Alberto Navarro, fellow terminando mi primer año de intervención coronaria y pues soy del programa de la Universidad de Antioquia con el Hospital San Vicente Fundación Medellín, Colombia. El caso clínico titulado Intervención coronaria percutánea en bifurcación compleja. Como resumen del caso clínico, pues presento un paciente masculino de 56 años, agricultor. En la presentación clínica, pues el motivo de consulta fue un dolor torácico de características anginosas de 12 horas de inicio de evolución intermitente. Él ingresa pues al hospital departamental, ahí le sospechan un síndrome coronario agudo y lo remiten pues a nuestra institución. En nuestra institución pues el paciente ingresa a las 24 horas de inicio del dolor, asintomático, sin dolor torácico. En revisión por sistemas pues tenía una clase funcional NIHA 2 y nunca había presentado dolor torácico previo. Como antecedentes relevantes, pues el único importante pues, era tabaquismo, tiene un IPA de 20 paquetes años. Al examen físico, pues podemos ver que tiene unos signos vitales estables, sobrepeso, ningún hallazgo relevante al examen físico. Bueno, estos son el electrocardiograma extrainstitucional que lo pudimos encontrar, pues aquí podemos evidenciar que tenía una bradicardia sinusal, un eje normal y una elevación del segmento ST en la pared inferior. Este es el electrocardiograma institucional donde ya podemos evidenciar que ya el ST disminuyó y ya tenía onda de necrosis en la pared inferior. La radiografía de tórax, una silueta cardíaca normal, sin lesiones pleuropulmonares, no tenía derrame pleural, y los paraclínicos iniciales, ya que el paciente estaba asintomático, sin dolor, un infarto establecido, pues tenía un hemograma normal, un perfil metabólico con un LDL 122, una troponina I de alta sensibilidad muy elevada, 10.811, con un valor de corte de 40, con tiempo de coagulación y una función renal y electrolitos normales. Este es el ecocardiograma que le hicimos en nuestra institución, donde podemos evidenciar un eje paraesternal largo y un 4 cámaras donde tenía una aquinesia inferolateral y anterolateral, aquí también lo podemos ver, con una FEBI de 42%. Bueno, este paciente pues, fue llevado a hacer la arteriografía coronaria, o la ruta de acceso fue radial derecho, utilizamos un catéter diagnóstico Jackie 5 French, donde podemos evidenciar una arteria coronaria derecha de origen normal, dominante, con una lesión específicamente en el segmento aquí proximal del 50%. Aquí hay unas proyecciones para ver pues la arteria descendente anterior, unas proyecciones craneales donde podemos evidenciar pues que tenía pues un ramo intermedio ocluido con una lesión severa en bifurcación de la descendente anterior con la primera diagonal en segmento proximal a medio en estas proyecciones. Aquí, pues, para mostrarles una caudo con derecha para ver la arteria circunfleja, donde podemos evidenciar una lesión severa en segmento distal, más o menos del 70%, pero siendo un vaso de pequeño calibre, menos de 2 milímetros. Y aquí en la proyección Spire podemos ver, igual que la anterior, donde se encontraba ocluido el ramus intermedio, que era pues el vaso culpable en este escenario. Entonces aquí para evidenciar más las lesiones, tiene una lesión moderada en el segmento proximal de la arteria coronaria derecha, el ramus intermedio ocluido, que era el vaso culpable, una lesión severa en un vaso de pequeño calibre a nivel de la circunfleja distal, y aquí pues lo que nos interesa, una lesión en bifurcación de la arteria descendente anterior del segmento proximal a medio con la diagonal. Aquí podemos evidenciar pues que es una única diagonal larga que mide más de 72 milímetros, con un diámetro mayor a 2.5, considerando que estas lesiones así, pues, tiene una irrigación más del 10% del miocardio, por lo cual es interesante y deberíamos tratarla o protegerla. Entonces, consideramos que tenemos una clasificación Medina en esta lesión 1.11, y como diagnóstico ya de trabajo iniciales, pues tenemos un paciente con un infarto con elevación del ST en pared inferolateral, evolucionado y establecido, KILIP 1 con un Grace score de 137, presentaba una enfermedad coronaria severa de 2 vasos, una arteria descendente anterior con una lesión en bifurcación 1.1.1 con la diagonal y un ramus intermedio ocluido, que era el vaso culpable, adicionalmente otro diagnóstico como tabaquismo y sobrepeso. Entonces nuestro plan, iniciar el manejo médico antiisquémico pues óptimo y intervención de la arteria descendente anterior con técnica de bifurcación e imagen intravascular. Entonces, para definir cómo definimos una lesión
En bifurcación compleja, pues tenemos los criterios del estudio Definition Trial, en el cual los dividen en criterios mayores y criterios menores. En nuestro caso, pues tenemos como criterio mayor una lesión no en tronco que medía más de 10 milímetros en longitud y con una estenosis igual o mayor a 90, cumplía ese criterio mayor. Y también tenemos una bifurcación con un ángulo que consideramos que era de 40 grados, con una lesión en ese ramo lateral más de 25 milímetros de longitud. Entonces hicimos el diagnóstico con un criterio mayor y dos menores. Entonces ya teníamos en curso pues una bifurcación que había que tratarla y compleja. También pues para ver el riesgo de oclusión de un ramo lateral, de un ramo secundario cuando tratamos bifurcación, pues tenemos ese score que es el Resolve Score System, que tiene unas 6 variables, 5 angiográficas y una derivada que consiste en la distribución de la placa, el flujo TIMI del vaso principal, el diámetro de estenosis en la bifurcación, en el core de la bifurcación, el ángulo de la bifurcación, el diámetro o la relación del vaso principal con la rama lateral y el diámetro de la estenosis de la rama lateral. En nuestro caso, pues consideramos que tenía un Resolve Score de 13, considerando que era una lesión de alto riesgo de oclusión, por lo cual habíamos que tratar esa rama lateral. Tenemos este algoritmo cuando nos enfrentamos a las bifurcaciones. Inicialmente vamos a ver si hay que preservar o no la rama lateral y ahí pues dividimos el algoritmo. Si es no, pues solamente colocamos un stent en el vaso principal. Si hay que preservar la rama lateral o tiene alto riesgo de oclusión, si es bajo o alto, si es bajo, pues siempre nos vamos con la técnica de stent provisional y si es alto, como el caso de nosotros, ya de entrada tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar una estrategia de 2 steps. Si estamos en un escenario de emergencia, paciente choqueado en la sala de hemodinamia, pues tenemos dos técnicas que es la CKS, pues Simultaneous Kissing Stent o la B-Stenting, que son pues técnicas muy buenas para salvar la vida del paciente, pero posterior a eso, o si el paciente requiere una reintervención más adelante, va a ser muy difícil entrar porque producimos una neocarina. Y en el segundo caso, pues tenemos que ver la angulación. Si tenemos una angulación que se acerca a los 90, pues tenemos la T-stenting, también podemos hacer la técnica TAP. Pero si entonces, pues esto lo quería mostrar porque utilizamos esta estrategia que fue el DECA Crush. Pues esta fue nuestra estrategia, la monitorización, pues el acceso que utilizamos fue femoral y siempre pues utilizar, dependiendo de la angiografía, para ver bien y separar tanto el ramo principal como el lateral. Entonces aquí nos llevamos sorpresa, ya que cuando hicimos la primera proyección, vemos que inicialmente teníamos el ramo intermedio ocluido, aquí ya había reperfundido, por lo cual consideramos intervenir el ramo intermedio, le colocamos un stent de 3.22 y el resultado fue un flujo TIMI 3 sin lesiones residuales exitoso. Entonces aquí ya tratamos el ramo intermedio que era el vaso culpable. Ya pues, considerando el tratamiento de las bifurcaciones, le hicimos el IVUS a la arteria descendente anterior, podemos ver que tenía pues calcio superficial en un solo cuadrante y tenía una área luminal mínima menor a 4 con una carga de placa de 65%, y aquí iniciamos nuestra técnica de bifurcación, el DECA Crush. Entonces, iniciamos pues, predilatamos inicialmente con un balón de 2.5 por 15 la rama lateral, posteriormente predilatamos, le hicimos angioplastia al vaso principal, que es la arteria descendente anterior. Aquí ya preparamos nuestras lesiones. Aquí es la angiografía pues, de control. Y aquí procedemos pues a avanzar el stent, colocamos pues un stent en la arteria circunfleja de 2.75 por 26. Recordamos pues que ponemos el stent protuido, vamos a utilizar la técnica de K-Cross, hicimos una protusión de 3 milímetros hacia el vaso principal que era la ADA y aquí pues dilatamos ese ramo lateral. Posteriormente, pues, hacemos el crush. Aquí utilizamos, pues, un balón NC de 3 por 20, más que todo con el diámetro proximal del vaso. Hicimos el cross, aplastamos el stent de la rama lateral y aquí iniciamos, pues, nuestro primer kissing balón. Recordar que aquí ya tenemos la guía encarcelada, por lo cual retiramos la guía del ramo lateral. Y para eso tenemos que avanzar primero una y después retiramos la guía que estaba encarcelada. Ese avance de esa guía siempre lo hacemos por el strut proximal y aquí realizamos pues nuestro primer kissing balón. Aquí ponemos en la proyección Spider para ver que no hubo ningún compromiso del tronco distal y aquí ya procedemos a avanzar el stent en la arteria descendente anterior. Aquí pues colocamos un stent de 3 por 26 y aquí podemos ver el resultado inicial, donde podemos ver que se encontraba pinzada la rama lateral. Aquí le hicimos el POD con un balón corto NS de 3.5 por 12 en el vaso principal. Entonces aquí podemos ver que ya habíamos hecho el primer kissing balón. Aquí pues dilatamos la rama lateral.
sacamos la guía, metemos una nueva guía, aquí ya es por un strut distal en la rama lateral y hacemos pues nuestro segundo kissing balón. Y aquí podemos ver el resultado angiográfico, donde pues ese pensamiento que tenemos en la rama lateral ya fue resuelto. Hacemos el POT final con un balón corte 3.5 por 12 y podemos ver nuestro resultado final, que fue exitoso tanto en el ramo lateral como en el vaso principal. Por último, pues hicimos el IBUS, tanto en la arteria descendente anterior como en la circunfleja ya con área luminal mayor a 4, con baja carga de placa, por lo cual consideramos que el resultado fue exitoso. Aquí podemos ver que el stem está bien posicionado y bien expandido, tanto en la arteria descendente anterior como en la primera diagonal. Entonces, pues la angiografía final, donde podemos ver que tenemos un resultado exitoso pues, en la técnica de Croce. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de este caso? Pues la frecuencia en las lesiones bifurcaciones es alrededor del 20% de las angiografías que utilizamos, que hacemos en la vida pues, diaria. Sabemos que el éxito inicial es bajo y las tasas de restenosis son muy altas y siempre es un reto para el cardiólogo intervencionista. Siempre tener en cuenta si vamos a utilizar stem provisional como primera estrategia o estrategia de 2 stems y recordar que la DECA Croce es en diferentes estudios aleatorizados es la técnica que ha mostrado mayor superioridad cuando utilizamos la técnica de 2 stems. Y siempre recordar si hay que definir si hay que tratar el ramo lateral o no. En este meta-análisis network podemos ver que compararon la técnica provisional con técnica de 2 stem, donde habían 6 técnicas de 2 stem, comparando el DECA Croce con el stem provisional, el culotte, el T-stenting y el Croce, el TAP, donde hubo evidencia que la mayor o el mejor beneficio es tratar a estos pacientes con la DECA Croce.